Muy bien, tengan todos muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy viernes, ya viernes 21 de mayo, vamos a seguir trabajando el área de personal social. Esta vez conoceremos los próceres de la independencia. Ya nosotros en la clase anterior hemos visto quiénes eran los precursores de la independencia. Eran aquellas personas que hicieron actos en contra del virreinato, ¿no? Quienes no estaban de acuerdo con la explotación que sufrían de parte de los reyes y del virrey en el Perú y levantaron su voz de protesta para poder buscar la libertad del pueblo. Esta vez vamos a conocer algunos próceres de la independencia. ¿A quién se le llamó prócer? Un prócer era aquella persona que participaba activamente en la lucha por buscar la independencia. Mediante un grado de distinción, ya sea militar, civil o de repente un líder de una comunidad, llevaba a cabo hechos en defensa o a favor de los ideales, ante el riesgo de perder la vida en una lucha o en una batalla. Mira entonces, ¿quiénes eran los próceres de la independencia? Eran aquellas personas que luchaban para defender nuestra libertad. Podía ser un militar, podía ser de repente una persona común y corriente o el líder de alguna comunidad, pero ellos siempre luchaban en busca de la libertad y muchas veces arriesgaban su vida porque habían batallas donde ellos tenían que defenderse y muchos de ellos en batalla murieron. ¿Ya? Dentro de estos próceres más importantes que vamos a mencionar esta vez, vamos a ver algunos que ya hemos visto en los precursores, pero también se le denomina dentro de los próceres. ¿Ya? Empezamos con el primero, el general Don José de San Martín. ¿Quién fue el general Don José de San Martín? A ver, ¿quién me dice quién fue el general Don José de San Martín? ¿Qué hizo el general Don José de San Martín en el Perú? ¿Por qué es importante recordarlo? Libertador del Perú. Bueno, claro, él dio la idea de la primera bandera, bueno, de la primera bandera del Perú, ¿no? Esa bandera que ahora, Libertador. que ahora hace poquito la han llevado al Miss Universo, ¿no? La candidata peruana tenía un traje típico que se asemejaba a la pariguana, ¿no? Es un ave que tiene alas rojas y pecho blanco. Sobre esa ave, San Martín se inspiró para poder crear la primera bandera del Perú. ¿Por qué recordamos al general Don José de San Martín? Porque fue quien proclamó, ¿qué cosa proclamó? La independencia. La independencia del Perú. Muy bien. Entonces, entre los próceres de la independencia tenemos al general José de San Martín, quien fue un militar que nació en Argentina y parte de su país en ayuda de las naciones que luchaban por independizarse del virreinato español. No solamente los peruanos buscábamos independizarnos, chicos. Esta explotación de parte del virreinato era en varios países, en Ecuador, Perú, Argentina, en muchos países el virreinato abusaba de la gente y de sus recursos. Por eso que casi todos los países buscaban independizarse. Y el general Don José de San Martín fue de mucha ayuda para que eso se pueda lograr. Entonces, por eso lo recordamos y lo consideramos como un prócer de la independencia. Siguiente prócer de la independencia, el general Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un general venezolano, ¿ya? Que partió desde su país hasta Lima en busca de la libertad del gobierno virreinal español. Tanto San Martín como Simón Bolívar no eran peruanos. San Martín era argentino y Bolívar era venezolano, pero ellos ayudaron mucho
para que se pudiera dar la independencia del Perú. Por eso los recordamos, ¿ya? Ambos eran militares, San Martín argentino y Simón Bolívar venezolano. Ellos influyeron mucho para que el Perú pueda ser libre y liberarnos del abuso del virreinato. Así como estos personajes que no eran peruanos ayudaron, también hubieron personajes que sí eran de nuestro país y ayudaron muchísimo para que se diera la independencia. Uno de ellos fue Manco Inca. Manco Inca escapó de los ejércitos de Atahualpa en Cusco y ofreció ayuda a los conquistadores españoles creyendo que lo liberarían de las malignas tropas de Quito. Lo nombraron emperador inca, pero después de los múltiples abusos que cometieron con él y su pueblo, decidió escaparse y rebelarse. En 1536, casi libera a la ciudad de Cusco y expulsa a los españoles. Sin embargo, se refugió en Vilcabamba al tener que dar de baja a sus tropas por el excesivo tiempo que estaba tomando la guerra. Mira, ve, Manco Inca fue un personaje que estuvo a punto de liberar la ciudad de Cusco. Casi expulsa a los españoles, pero ustedes saben pues que los españoles vinieron con muchas armas, vinieron con caballos, entonces esa guerra duraba mucho tiempo y él tuvo que dejar de lado la guerra. ¿Por qué? Porque ya había muchísimo tiempo en que su gente estaba luchando y ya pues no, entonces no logró liberar la ciudad del Cusco, pero por eso se le recuerda a Manco Inca. Luego tenemos otro personaje llamado Juan Santos Atahualpa. Dicen que Juan Santos Atahualpa fue descendiente inca. Él nació en Cusco y fue criado por los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Eran especie de religiosos, ¿ya? Él aprendió castellano y latín. También se dice que viajó a España, Angola, Inglaterra, Francia e Italia, aprendiendo italiano y un poco de francés. Juan Santos Atahualpa regresó al Perú y allí fue cuando fomentó una rebelión al comparar el viejo mundo, o sea, Europa, con la dominación española ejercida en el Perú. Se hizo proclamar Apu Inca. Él mismo se hizo proclamar Apu Inca, que era descendiente de Atahualpa por el apellido que tenía. Chicos, cuidado con los audios, chicos, por favor. A ver, ¿quién tiene el audio encendido? Tengan cuidado. La meta de Juan Santos Atahualpa era restaurar el imperio inca, aniquilando a los españoles y sus costumbres. Mira, este personaje llamado Juan Santos Atahualpa fue un personaje que tuvo la posibilidad de salir del país. Él viajó a varios países de Europa, como España, Inglaterra, Francia, Italia. Y estando allá, él se dio cuenta que el Perú estaba siendo abusado, que el Perú estaba siendo dominado por los españoles. Y es allí cuando él decide regresar al Perú para poder buscar que el Perú sea liberado de este dominio. Él quiso restaurar el imperio incaico, quiso aniquilar a los españoles, pero ustedes saben que eso era muy complicado, porque los españoles estaban cada vez más posesionados de nuestro país. Pero por eso se le reconoce a Juan Santos Atahualpa como un prócer, porque hizo algo en contra de los españoles. A continuación tenemos un personaje que ya nosotros lo conocemos, ¿no? Él es José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Túpac Amaru II inició un movimiento
contra la dominación española. Ya, él mismo se autodenominó Túpac Amaru II en honor a su antepasado. Al comienzo, el movimiento reconoció la autoridad de la corona, ya que Túpac Amaru afirmó que su intención no era ir en contra del rey, sino él lo que quería era que no existiera un mal gobierno. O sea, Túpac Amaru al inicio, él no decía, no, yo quiero que se vayan los españoles. No, él lo que buscaba era, ya, si los españoles están posicionados del Perú, entonces que nos brinden cosas buenas, que gobiernen bien, que no exploten a nuestros paisanos, a nuestra gente. Eso es lo que en un inicio buscaba Túpac Amaru. Más tarde, ya al ver que esto no sucedía, no funcionaba, él ya pues decidió ya no quedarse bajo el dominio de los españoles, sino liberarse. Ya no quiso estar bajo el dominio de los españoles. Entonces es ahí donde él decide sublevarse, su cuadro de batalla, y es donde él cae prisionero y es asesinado. Ya lo vimos en la clase anterior cómo lo mataron, ¿no? Qué crueles fueron para asesinarlo de esa manera. Entonces, por eso siempre vamos a recordar a Túpac Amaru II. ¿Cómo lo mataron a Túpac Amaru? A ver, cuéntame. A ver, ¿se acuerdan cómo lo mataron a Túpac Amaru II? Sí, profesor, ¿Cómo lo mataron mataron? en cuatro caballos y tiraban los caballos Claro, claro que sí. Eso lo vimos en la clase anterior. Ataron cada una de sus extremidades a un caballo e hicieron que estos caballos avanzaran, y ya se imaginan pues lo que pasó, ¿no? Entonces, tan crueles fueron los españoles, y eso lo hacían con una intención. Es como decir, cualquier persona que intente ir en contra de nosotros, los vamos a matar. Entonces, esa era la intención de los españoles, que nosotros tengamos miedo y ya nadie reclame. Pero no fue así. Más la gente viendo esto, más se enfureció y empezó a luchar. Y gracias a la ayuda de San Martín, de Simón Bolívar, se pudo lograr la independencia. Otro personaje que debemos recordar es Francisco de Sela. ¿Por qué es conocido Francisco de Sela? Es conocido por dar el primer grito libertario del Perú en la ciudad de Tacna, el 20 de junio de 1811. Sela fue apoyado por un numeroso grupo de criollos, mestizos e indígenas, entre ellos el cacique de Tacna, Toribio Ara, junto a su hijo José Rosa Ara y el cacique de Tarata y Putina, Ramón Copaj. Entonces, miren, en todos los sectores del Perú había gente que iba en contra de los españoles. Y esto es lo que hizo la unión, ¿no? La unión de estas personas lograron que los españoles puedan dejar libre el Perú. Porque el Perú se caracteriza por ser un país luchador, por ser un país de gente valiente. Y entonces, estas personas, gracias a su valentía, lograron lo que el día de hoy somos, un país democrático, un país donde nuestra voz vale. Entonces, esto ha sido una lucha constante de todos estos próceres y precursores de la independencia. Otra persona que debemos recordar es Mateo Pumacahua. Durante la rebelión de Túpac Amaru, ya, Mateo Pumacahua contribuyó a la causa realista con pertrechos y hombres. Quiere decir que Mateo Pumacahua apoyó a Túpac Amaru con personas para poder seguir la batalla, ¿no? Entonces, por eso recordamos a Mateo Pumacahua, porque fue un hombre que también luchó, porque dice, nos ayudó a liberarnos. nos ayudó a liberarnos. Dice que él ganó prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido alférez real
de indios nobles del Cusco en 1802. Estas, estas denominaciones que se les daban a ellos, a nosotros nos puede parecer pues de repente raras, ¿no? Alférez real de indios nobles del Cusco. Nosotros decimos, ¿qué será eso? Pero en ese tiempo, esas denominaciones no se le daba a cualquier persona. Eran personas importantes. Y esta persona llamado Mateo Pumacahua fue importante porque ayudó a Túpac Amaru en esa lucha contra los españoles. Y por último, vamos a recordar a Micaela Bastidas. Ya la vimos en la clase anterior también. A ver, ¿quién fue Micaela Bastidas? ¿Esposa de quién era? Esposa de Túpac Amaru. Muy bien. Esposa de Túpac Amaru II. Así es. Fue la esposa de Túpac Amaru II. Y ella había adquirido una sobresaliente formación tanto en el Cusco como en Lima, en múltiples reuniones, incluso ligadas a grupos amazónicos en las que forjó su ejemplar espíritu separatista. Entonces, ¿por qué recordamos a Micaela Bastidas? No solamente porque fue esposa de Túpac Amaru, porque bueno fuera que ella fue su esposa y se quedó en su casa criando sus hijos. No fue así. Micaela Bastidas fue una mujer que luchó mano a mano con Túpac Amaru en ese ideal que él tenía de liberar al Perú. Ella fue luchadora y es más, por esa lucha, por ese apoyo que ella le dio a su esposo, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Lo mataron. La mataron. También la mataron. Entonces, estos personajes tenemos nosotros que recordarlos siempre, porque lucharon por nuestro país, lucharon por nosotros, para que hoy en día nosotros tengamos un país libre, un país independiente, democrático. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a quién queremos que nos gobierne. Si no fuéramos libres, cualquier persona nos gobernaría, pero no es así. En el Perú, nosotros decidimos quién nos gobierna. A veces decidimos bien, a veces decidimos mal. A veces nos gobiernan bien, otras veces nos gobiernan mal, pero es parte de la vida. Lo que pasa es que nosotros debemos recordar esto siempre. Gracias a los próceres y los precursores, hoy en día somos un país libre y democrático. ¿Ya, chicos? Profesor Martín. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? A ver. Profesor Martín, ¿por quién va a votar? Ah, bueno, hijo, todavía no lo he decidido. Es una decisión muy complicada porque ambos candidatos, Mi papá va a votar por Lapicito. claro, cada persona es, por eso decimos, cada persona es libre. Y también mi mamá. Por eso, chicos, cada persona es libre de elegir quién quiere que lo gobierne. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con las otras personas, pero lo que tenemos que hacer es respetar sus decisiones. Si tu papito, tu mamita han decidido que Pedro Castillo es el candidato que ellos consideran debe gobernar el Perú, bienvenido sea. Hay otras personas que creen que Keiko Fujimori es quien debería gobernar el Perú. Se respeta sus opiniones. Yo no te voy a decir, el lápiz es esto o Keiko es así. Yo no puedo hacer eso. La idea que yo tengo es para mí. Simplemente yo respeto la opinión de los demás, porque somos libres. El día que ustedes crezcan, también ustedes tendrán una decisión. Voy a votar por tal candidato. Tendrán sus razones y nadie tiene por qué cuestionarlo. ¿Entendido, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Ahora pasaremos a la ficha. Escribe el nombre de los principales próceres de la independencia. De todo lo que hemos visto, ustedes solamente me van a escribir 4. Eso lo van a hacer en su casa. Los que más le llamaron la atención a usted, ponen 4 de los personajes que hemos visto.
¿Ya? Ya, profesor. En la siguiente pregunta dice, relaciona con su respectivo nombre. A ver, vamos a ayudarles para poder hacerlo. Tupac Amaru II, ¿fue esposa de Tupac, colaboró desde joven o se sublevó en el pueblo de Tinta? ¿Cuál le corresponde a Tupac Amaru? Les voy a ayudar. Tupac Amaru II se sublevó en el pueblo de Tinta. ¿Quién fue la esposa de Tupac Amaru? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién fue? Micaela Bastidas. Correcto. Micaela Bastidas. Y por lo tanto, María Parado de Bellido le corresponde, colaboró desde joven con el ejército. ¿Ya, chicos? Así lo vamos a hacer en casa, con colores para que se vea bonito, ¿ya? Ya, profesor. Ya, profesor. En la siguiente tenemos un crucigrama o un pupiletras donde vamos a encontrar todo lo que aparece aquí. Toribio Rodríguez, ¿ya? Vamos a encontrar Tupac Amaru. Ojo, los nombres los vamos a encontrar separados, no los vamos a encontrar juntos, ¿ah? Por ejemplo, este nombre lo vamos a encontrar separado. Toribio, acá lo encontré yo. Toribio. Luego tienen que buscar Rodríguez. ¿Dónde encontramos Rodríguez? A ver, vamos a buscar Rodríguez. Aquí está, mira. Rodríguez, pero termina en S, no importa. Si encuentran otro, lo marcan, pues, porque este Rodríguez termina en S. Si no encuentran otro, ya ese nada más lo dejan. Y así van a buscar todos. Tupac, luego buscan Amaru, Hipólito, luego buscan Unanue, y así van a ir buscando, ¿entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Vamos a completar estos cuadritos. Dice, número 1. ¿Quién se sublevó en el pueblo de Tinta? Lo vimos arriba. Tupac Amaru. Correcto. Tupac Amaru. Ahí ponen Tupac Amaru. Tupac Amaru. Segundo. Todo completo porque habían varios. Había Tupac Amaru primero también. Entonces, este es Tupac Amaru segundo. Listo, ya está. Número 2. ¿Cómo se llamó la esposa de Tupac Amaru? Micaela Bastidas. Micaela Bastidas. Acá tenemos Micaela. Muy bien. Bastidas. Bastidas. Listo. Número 3. ¿Qué dice la número 3? Prócer que apoyó la causa liberadora. Empieza con P. ¿Quién es el prócer que apoyó la causa liberadora y empieza con P? Pumacagua. Ajá. Pumacagua. Mateo Pumacagua. Listo. 4. ¿Qué dice la 4? Precursor que con sus versos y poemas difundió las ideas libertadoras. Eso lo vimos la clase anterior. ¿Quién fue? Les voy a ayudar. Era uno que nació en Arequipa. Mariano Melgar. ¿Ya? Mariano. Sí, Mariano Melgar. Sí, Mariano Melgar. Fue el arequipeño Mariano Melgar. Y por último, 5.
¿Cómo se llamó el pescador que nadó y cruzó el mar entre Lima y el Callao? Olaya, Olaya, Olaya. Mi querido colegio de Comatrana, José Olaya Balandra de Comatrana. Ese es mi colegio. Listo. Y así hemos completado nuestro cuadrito. Borramos. Ya. Siguiente. Marca la alternativa correcta. ¿Quién se sublevó en el pueblo de Tinta? Tupac Amaru. Correcto. Muy bien. Micaela no. Tupac Amaru, segundo. Y por último, van a buscar en casa, en el diccionario, qué significa precursores y qué significa próceres. Y lo completan. ¿Entendido? Sí, profesor. Listo. Muy bien, chicos. Los dejo para que terminen su ficha. Nos encontramos 11:20 para la clase de ciencia. 11:20 para la clase de ciencia. Ya, chicos, los dejo para que trabajen su Ya, ficha. profesor. Ya, profesor. Chao.